Pues ya estamos grabando. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Aquí estamos. Contentos de estar aquí. Gracias, yo también estoy muy feliz de que estéis aquí. Me gustaría mucho que nos contarais sobre vuestros procesos creativos y vuestras respectivas profesiones. Tenemos a Henry O, es un Exacto. músico al que yo admiro muchísimo, que he conocido hace relativamente poco, pero estoy enamorada de tu música. Yo sé que tú empezaste, es verdad, de corazón. Gracias. Yo sé que empezaste hace años siendo Enric Verdaguer, Ujú. pero hubo un momento que tuviste una transición, te fuiste a estudiar a Liverpool, a la Exacto. Universidad de Paul McCartney de Lipa, y ahí empezaste a ser Henry. Henry. Ahí exactamente, sí. Yo conocí a Enric cuando grababa vídeos teniendo 15 años, Ujú. haciendo versiones Fuerte. que se hicieron muy famosas en YouTube. Hacía versiones maravillosas de canciones que muchas me gustaba más la versión de Enric que la original a mí. Y de ahí le conozco y luego ha ido evolucionando, que él nos explicará su proceso de maduración artística. Sí, totalmente, porque realmente llegaste a tener mucho renombre, ¿no? O sea, fue un momento de Sí. identidad que quisiste cambiar, una Sí. necesidad de... Bueno, yo creo que fue un poco un cambio, no sé, de dentro que me salió un poco, que me lo pedía el cuerpo. También el hecho de ir a Liverpool y hacer un paréntesis tan grande como marcharme sin saber si volvería, pues fue un poco la razón por la que decidí apostar y cambiar un poco. La esencia del proyecto sigue siendo la misma, soy yo mismo, ¿no? Que es quien escribe las canciones y quien, bueno, pues está ahí trabajando la música, pero ya con una dirección más clara y más consciente de qué es lo que quiero. Bueno, os voy a presentar al segundo invitado. Habéis escuchado una voz en off. Al menos, yo creo que algunos ya la habréis reconocido, pero tenemos también aquí a Francesc Miralles, un amigo querido. Él es escritor, además de muchas otras cosas porque es un gran amante de las artes. Estamos ahora mismo en su casa y si veréis la pared, es espectacular porque parece un museo. A Francesc le gusta mucho coleccionar obras de primeros artistas y bueno, como os he dicho, él es un escritor magnífico y ahora justo has publicado una novela existencial sobre la vida en Gracia, Sí, que se llama Coworking. que se llama Coworking. Pero mira, yo quisiera contar una primicia que creo que nadie lo sabe y que nos vincula a Henry O y a mí. Y es que a mí, Enric Verdaguer, me lo presentan cuando era menor de edad, porque yo tenía que escribirle una biografía y esa biografía se escribió y existe. Está Nunca se ha ahí. publicado. Ya. Esto no lo sabes tú ni lo sabe nadie. Cuando Enric tenía 16 años, un día me llaman de la editorial La Galera Ujú. a Yolanda Patallé, que en ese momento era directora editorial, y dice, mira, hay un chico que va a ser tremendamente famoso, ya lo está viendo todo el mundo por YouTube, y queremos ser los primeros en publicar su biografía. Entonces yo le digo, ¿cómo se hace la biografía de alguien de 16 años? Dice, mira, Con que lo, 16 años. sí, dice que lo traiga su padre a tu casa, tú lo vas entrevistando y le escribes la biografía. Entonces apareció con su padre, un Enric Verdaguer de 16 años, y tuvimos como unas, no sé, 12, 14, 15 entrevistas. El libro se escribió y se llamaba Esperant que surti el sol, esperando que salga el sol. Y eso existe como libro secreto. Eso nunca salió, se quedó en el horizonte. No, En el quedó cajón. como proyecto, pero el libro se escribió Claro. y está ahí. Y un día quizás Henry lo va a leer y se va a sorprender de las cosas que tiene. Pues puede ser un ejercicio muy interesante, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Claro. Bueno, pasó, no sé, de un día al otro. Pues porque tu vida cambió. Mi vida cambió, claro. Yo empecé a colgar versiones, como decías antes, en internet, cuando aún no había ni Instagram y YouTube estaba como empezando, y nada, y se empezaron a compartir mucho los vídeos y así fue de alguna forma como yo firmé mi primer contrato discográfico, empecé a ver un poco la luz, entre comillas, y considerar que a lo mejor sí que me puedo dedicar a esto, de la música. Y nada, y ahí empecé a tener claras ya un poco más las cosas y así conocí a mucha gente como a Francesc. Para vosotros, ¿el oficio de músico, el oficio de escritor siempre fue vuestro plan A o había un plan B? Yo el oficio de escritor no lo consideré hasta los 30 años. Yo me gustaba viajar, era profesor de idiomas, luego fui traductor, fui editor,
pero nunca me planteé ser escritor profesional hasta los 30. Yo creo que Enric ya de mucho antes la música debió llamar a su puerta. Sí, yo desde bien chiquitito ya... Bueno, chiquitito tampoco, porque siempre me formé muy de manera autodidacta y no fue hasta que me fui a Liverpool que ahí ya tomé un poco más las riendas de quiero dedicarme a esto, quiero estudiar, quiero formarme. Pero hasta entonces sí que era un poco el sueño, ¿no?, de mi vida y... Aunque bueno, después estudié comunicación, siempre he ido haciendo varias cosas. También te tengo que decir que, o sea, ahora mismo, dedicarme a ello, yo claro, considero que me dedico a ello, pero ganarme la vida es difícil. O sea, vas, bueno, combinando distintos trabajos y... Porque es muy complicado al final ganarse la vida de músico, pero ahí estamos. O sea, la idea es seguir insistiendo. Claro, yo creo que pasas como un horizonte, un límite, si eres músico, en que o eres muy famoso, te ganas muy bien la vida, o realmente supongo que los ingresos vienen de los conciertos, porque las reproducciones... Claro. Y también... Seguro que no hay tanto retorno, o sea, es más de los conciertos, ¿no?, que ganan. Conciertos es principalmente la fuente de ingresos y luego también es verdad que va mucho a temporadas. A veces te van bien las cosas y otras temporadas pues estás ahí un poco más ajustado y es muy inestable. Pero no solo en mi caso, o sea, sé que todo el mundo está bastante igual, al menos aquí en Cataluña. Es curioso. Y hay que encontrar como qué opciones que vayan alineadas con lo que tú haces, se pueden, aparte de ser profesor, dar clases o... Claro. Por ejemplo, ves que estén conectadas con tu oficio también. Bueno, yo creo que, o sea, yo siempre he sido muy partidario de caminar hacia donde tengo los intereses, porque sí que, por ejemplo, durante los años que estuve trabajando en Liverpool, estudiando en Liverpool, estuve trabajando de camarero, de repartidor y... Todos esos trabajos que todos hemos hecho, claro, son sponsors. Y están ahí y siempre van a estar, pero mis intereses no van hacia ahí. Claro. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando de jardinero con un amigo. Siempre me ha interesado mucho el mundo de la comunicación y estoy buscando como cositas y proyectos y no sé, yo creo que al final es encontrar el equilibrio entre las varias cosas que te vayan saliendo, porque a lo mejor sí que he trabajado haciendo bandas sonoras, por ejemplo, pero también son proyectos que tienen una fecha de caducidad, que es una cosa que te ocupa el tiempo durante un periodo y luego ya está. Entonces, bueno, es un poco ir improvisando con la vida, yo creo. No sé si en el trabajo o el oficio de escritor es un poco así al principio o... Bueno, los escritores que conozco tienen otros trabajos relacionados. Pues hacen de periodistas, escriben para terceros... hacen contenidos para páginas web, dan clases, entonces hay como todo un mundo alrededor del universo en el que tú estás trabajando que te puede dar dinero. Claro. Puedes diversificar muchas cosas. Hay muchos músicos que dan clases de música, de canto, de guitarra, claro, de lo que sea, ¿no? O sea, aquí sí. Cada cual... Aquí parece que alguien más quiere hablar en este podcast. Billy quiere hablar. Claro. Claro, es lo que empezaste... Con lo que tú empezaste también hasta que te llegó un día que fue un boom con uno de tus... No, tuve varios booms antes, ¿eh? Quizás no tan grandes como Ikigai, pero... A ver, yo empecé en el mundo de la escritura a través de la traducción. Hice la carrera de filología alemana y había muy poca gente que se licenciaba de esto, ya no existe la carrera, de hecho, en Barcelona. Entonces te daban enseguida las editoriales libros para traducir. En esa época todo lo que venía de Alemania eran libros de espiritualidad, New Age, orientalismo, psicología. Eso me llevó luego a ser editor, al cabo de después de haber traducido 50 libros en una de las editoriales que me daba trabajo, me ofreció para estar allí como editor contratado. Y luego yo empecé a escribir bajo seudónimo, porque tenía vergüenza de firmar libros con mi nombre. Eso, yo te lo iba a preguntar, ¿por qué era así? ¿Era porque no te atrevías a firmar con tu nombre? Y porque era una época donde había un prejuicio que los libros que no tenían una firma anglosajona no eran tan buenos. O sea, Curro Cañete, que es un autor que ahora vemos en las librerías, no se habría puesto en esa época en una portada. O Pepe García, que es un amigo que publica libros. Entonces... El primer contrato editorial que yo firmé, lo firmé como Gottfried Kerstin,
¡Wow! Me encanta. Kerstin era una familia conocida de una novia que yo tenía en Alemania, que Kerstin, si lo repites varias veces, Kerstin, 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 te sale Stinker, que significa pestoso. Ese fue mi primer seudónimo. Y ese libro, que no diremos el título ahora, que firmé, que fue mi primer contrato editorial, fue el más vendido editorial durante 10 años. Ese libro, sí. Wow. Pero, y pasaron, si has leído Los lobos caminan el río, pasaron anécdotas poderosas con este libro, que por ejemplo yo al cabo de 4 o 5 años, este libro ya no lo podía ni ver. Además salió en grande, en pequeño, en mediano, salieron con 10 portadas distintas. Y como 15 años después de publicar este libro, mi amor platónico de juventud, de cuando yo tenía 20, 21 años, después de 20 años de no haber hablado, un día me llamó por teléfono, dijo, vamos a quedar en el bar Canigó de Gracia, nos hemos de contar la vida, lo que ha pasado. Fuimos allí y yo vi que ella tenía como un regalo para mí envuelto en papel de seda. Y dice, mira, te voy a regalar este libro porque es mi libro está en mi mesita de noche, lo consulto a menudo y he pensado dártelo a ti. Y me regaló mi propio libro. ¿En serio? ¿Y se lo dijiste? Se lo dije. Sí, que era el libro perfecto para ti. Como si lo hubieras escrito tú mismo, ¿no? No, ya Qué fuerte. se cerró el círculo. Sí, fueron 15 años, ¿no? 15 años. ¿A ti también te pasa con tu música, por ejemplo, que hay una canción que ya después de tanto cantarla no te apetece tanto? ¿O siempre la vives, no sé, haciendo pequeños cambios como si fuera la primera vez? No, me pasa. Yo creo que a todo el mundo, no sé, a todo el mundo. Al menos a mí me pasa que me canso muy rápido de lo que voy haciendo, lo que voy creando. Esto tiene que ver con el paso del tiempo y es una conversación interesante que a muchos artistas les pasa que, claro, tú escribes una canción o escribes unos poemas o... bueno, escribes como te sientes, ¿no? En ese momento. Desde que lo escribes hasta que se publica esto, pueden llegar a pasar 2 años o 1 año y medio como mínimo. Entre que la grabas, la produces, bueno... Y claro, cuando es un proceso que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Que cuando te pasa la primera vez no sabes, o yo no sé muy bien no sabía muy bien cómo afrontarlo, que era acabar. Y yo no me sentía cómodo tocar esas canciones en los conciertos porque representaban al Enric de hacía ya 2 o 3 años atrás. Y me costaba mucho, bueno, como relativizarlo todo esto. Y bueno, ya con el tiempo vas aprendiendo a que, bueno, que funciona así un poco y que tampoco te tienes que obsesionar demasiado. Claro, hay una canción, de hecho, que creo que es la canción por la que yo te conocí, que me la enseñó Francesc, que es una que no has llegado a grabar nunca. Que Francesc sale en una novela esa canción. Sale en una... Y hay un vídeo relacionado con esa novela que sale esa canción. Ya. Estamos enamorados de esa canción. Eso es una frustración de los fans de Enric. Sí, me incluyo. Van a un concierto, oyen una canción que les gusta mucho, al cabo de un año esperan escucharla, pero no se canta nunca más. Con lo cual, no está haciendo pozo de hits. Es que me pasó, estuve una época escribiendo mucho y a los conciertos en los que iba haciendo, pues yo aprovechaba para tocarlas en directo, pero aún, o sea, no les había ni dado forma, ni había pensado en grabarlas, ni había empezado nada con estas canciones. Pero claro, las canciones están ahí, la gente las ha escuchado. Me ha pasado ya con 3 o 4 canciones y distintas personas que me han dicho, oye... Por favor, pero no quisiera escucharla. No sé. No, es lo que tú dices, cuando si ya no la sientes... No, esta canción de la que hablamos se llama Love is Love. Francesc dice que es una de las mejores letras de canciones. Yo cuando la escuché pensé, está en mi top 10 de canciones del siglo XXI. Para mí también, Bueno, la de verdad hecho, que estando Enric en Liverpool, me mandó 2 canciones, Love is Love y Humanity. Y estas 2 que me encantan. Humanity es maravillosa también. Estas 2, yo creo que las he escuchado en un concierto que él dio en donde estaba la Huevera, entonces en la calle Berga, que luego podemos explicar qué es la Huevera. Y me acuerdo que había Alicia Nin y tal, mucha gente, y cantó Humanity y Love is Love. Y había un artista que dijo, qué potente ha vuelto el Enric Verdaguer, tío. Pero eso tan potente ya no lo canto nunca más. Es lo primero que cuando terminemos este podcast, lo primero que voy a hacer va a ser escuchar esta canción. Humanity. Pero no creo que la encuentre. Está en YouTube. Está en YouTube. Por algún sitio, me parece. Vale. Sí. Bueno, nos has hablado, y yo os he dicho antes, Francesc es un gran amante de las artes porque
le gusta mucho el arte, como os he dicho. Si tuvierais una imagen de esta pared que estamos aquí viendo, con un montón de cuadros de artistas distintos, súper colorido, es espectacular. Pero además también eres muy amante de la música y has creado diversos grupos de música y además creas este espacio que se llama La Huevera, donde invitas a músicos, músicos que son conocidos, bandas que acaban de iniciar, de todo. La Huevera fue un proyecto que surgió hace ya 20 años, así, para combatir la depresión de los domingos por la tarde, que tiene mucha gente. Por eso siempre se han hecho los conciertos en domingo tarde. El Sunday Blues se combatía. Entonces, el primer lugar donde hubo La Huevera era un piso de 28 metros cuadrados de la calle Fraternidad en Gracia, donde cabían 12. Y por eso se llamó La Huevera, porque cabían 12 espectadores, que en ese momento pagaban 5 euros y se le daba al artista, y el artista se llevaba 60 euros. Luego esto pasó a la calle Tagamanent. Allí ya actuó Pau Riba un par de veces y actuó Shuarma. Cuando murió David Bowie, Shuarma hizo un concierto solo de canciones de David Bowie. Y luego actuó Enric Verdaguer y Marco Mezquida ha actuado 3 veces en La Huevera también. Y otras personas muy interesantes. La Magalí Sare, que ahora también es conocida. Sí, entonces, se llamaba así porque empezó en un sitio muy pequeño. Y ahora actualmente se hace en el lugar donde estamos hablando, que es un loft, que es un edificio de 1770 y aquí caben más personas. Y una vez al mes, más o menos, pues se organizan estos conciertos, que a veces no son conciertos, a veces son pues charlas de cine, performances, pero lo que más ha habido son conciertos. Y uno de los últimos que estoy recordando, que fue de Los Negritos, por ejemplo, en tu casa, yo creo que nunca lo había visto tan lleno realmente. El día de Los Negritos había como 60 personas. Fue muy épico. Fue muy épico. Aquí Enric disfrutó como Jolín. Muchísimo. Sí, porque el cantante es un chamán. Totalmente. Qué energía, ¿no? Sí. Encarna. Salí cargado de energía para unos cuantos días. Oye, os quería preguntar, en uno de los episodios anteriores hablábamos un día con Nacho Mullenberg, que él hablaba de cómo los emprendedores a veces fracasan en sus proyectos porque no están más pendientes de lo que ellos quieren que de aquello que se necesita en el mercado o que la gente necesita, ¿no? Y le dije, ostras, yo creo que con los artistas es un proceso un poco distinto también. No, es el mismo que dice Nacho. Es lo que llama Taleb el cisne negro, la teoría del cisne negro. Si tú haces lo que todo el mundo hace, nunca vas a triunfar. Porque si yo ahora, Enrique y yo, queremos imitar lo que hace Rosalía, ya está Rosalía. Y cuando salga nuestra canción, de aquí 2 años, esto estará de moda total. Por lo tanto, es hacer algo que no se haya hecho nunca, de esta manera. Pero y que sea muy auténtico. ¿De sale de ti o sale de ti, verdad? Ese sí, es el proceso es de lo que yo necesito. Intentar imitar el éxito es una vía segura hacia el fracaso. Decir, uy, ¿qué se está llevando Maluma, esto, lo otro? Voy a hacer algo parecido. O voy a escribir novela romántica porque ahora se están vendiendo. Eso nunca funciona. De hecho, los grandes éxitos, no sé en la música, literarios, son siempre inesperados. Yo, por ejemplo, antes de Ikigai, tuve 3 o 4 éxitos, pero tuve uno muy sonado porque era de un no autor. Era un autor con seudónimo, yo le puse Alan Percy, que usé por primera vez este seudónimo, que lo compuse con 2 poetas románticos anglosajones. Edgar Allan Poe y Percy Shelley. Entonces, en esa época que yo nunca había tenido había tenido ese éxito en la autoayuda con seudónimo del que he hablado antes, se me ocurrió que había que escribir un libro que se llamara Nietzsche para estresados. Entonces fui a Planeta a visitar a Jordi Nadal, que había sido mi profesor en el máster de edición, y dije, mira, quiero escribir un libro que sea 99 aforismos de Nietzsche y cada uno comentado y aplicado a la vida de la gente, ¿no? Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Entonces él me dijo, este título es horrible, Nietzsche para estresados. ¿Quién va a comprar este libro? Dice, Nietzsche ya suena a difícil, estresado es negativo. Nadie querrá esto. Bueno, entonces yo aún así escribí el libro en 6 días. Lo escribí así como febrilmente, cortando y pegando. O sea, el libro se fabricó en 6 días y el libro estuvo dando vueltas 4 años por las editoriales, nadie lo quería. Hasta que la editorial de bolsillo de Penguin dijo, hombre, este libro es tan raro que no es para sacarlo a 15 euros, pero si es de bolsillo y vale 6,90, igual la gente lo compra porque quiere aprender un poco de filosofía de Nietzsche. Bueno, el libro se publicó sin entrar en listas. Tuvo como 8 o 10 ediciones en un año, se vendieron 25.000 libros.
que está bien. Y entonces, varias editoriales extranjeras se fijaron y lo compraron. Pues este libro, que Alan Percy a día de hoy aún no tiene Facebook, no tiene Instagram, si tú pones su nombre en Google, no te saldrán librerías, no hay ninguna referencia con él. Fue número 1 2 años en Brasil y en Grecia. En Brasil llegó a vender este libro $500,000 de libros el primer año ya. Y de hecho, en la Feria del Libro de Río de Janeiro, invitaron a Alan Percy para dar la conferencia inaugural. Y yo avisé que Alan Percy soy yo. Voy a venir porque soy el que está detrás de seudónimo. Enviaron vuelos en business, un hotelazo allí. Cuando fue el momento de dar la charla inaugural, yo fui. Habían mandado un intérprete del inglés porque pensaban que Alan Percy era americano. Yo di la conferencia en español, no se pudo traducir y nadie se enteró de nada. Pues fíjate, esto es la teoría del cisne negro, ¿no? O sea, Qué fuerte. igual que cuando se inventó la Coca-Cola en una farmacia, nadie pensaba que esto podía triunfar, la rareza del Nietzsche pasteurizados es lo que hizo que cayera en gracia en lugares del mundo que dices, ¿qué demonios les interesa esto, no? Pues con el arte sucede esto, ¿no? Que no puedes prever. Ya. Es muy misterioso. A mí me En la música encanta. no sé si es tan sorpresivo esto. Bueno, depende mucho de... Es que realmente el mercado pesa mucho. Y todo está muy interconectado. O sea, una persona, un artista, solo con hacer las canciones que hace o solo con ser el artista que es muy difícil, sobre todo hoy en día que hay una saturación muy grande de gente que está publicando música. La gente lo consume a través de las redes, de plataformas de streaming. Es imposible destacar solo haciendo música. Entonces, depende de muchas más elementos o cosas que giran al entorno alrededor del músico, ¿no? Y por eso digo que el mercado pesa en el sentido en el que, bueno, todo está muy interconectado y bueno, la gente trabaja en equipos, hay muchas burbujitas dentro de cada... Bueno, en Cataluña, por ejemplo, que es lo que conozco más, es verdad que hay un contraste muy interesante con cómo se trabaja o cómo funciona en Inglaterra. Hay el sistema de la BBC, la radio nacional, tiene ya como muy establecido una red a partir de radios locales de distintos sitios. De distribución. Sí, donde los artistas emergentes pueden ir subiendo sus canciones de manera gratuita y a la que alguien de las radios escucha algo que le interesa, pues ahí empiezan a surgir conversaciones. ¿Sí? ¿Has entrado? Sí, estuve y ahora estoy pendiente de a ver si me pueden hacer una entrevista o algo, ahora que he sacado el disco hace 2 meses, porque en mayo creo que iré a hacer un concierto en Liverpool. Qué bueno. Wow. En mayo. El 27 de mayo. Pues mira, Aquí, hay... a él le visitamos un par de veces en Liverpool. Sí, fue muy guay. Estuvimos con JR, mi amigo JR, Sí. en el LIPAN, en el Liverpool Institute of Performing Arts, dando vueltas por todas las aulas y nos tocó Love in Love en un piano en una aula. Y hubo momentos de estos que se recuerdan, ¿no? ¿Y vinisteis a un concierto? Sí, ¿Qué? vinimos a un concierto en Liverpool. Fuimos a conciertos. Fuimos a varios. Había un local donde había conciertos hasta las 2 o las 3 de la Sí, madrugada, era que había una amiga tuya con un radiocassette haciendo un performance raro. Sí. Sí, en Liverpool hay mucha movida musical, no solo porque se hace de los Beatles, sino hay una efervescencia Muy fuerte. que Sí. puedes ir cada día a ver 1000 cosas. Sí. Esto es verdad. La gente no tiene miedo de hacer cosas ahí. Obviamente, pocas de ellas acaban ganándose la vida con lo que hacen a nivel performático o musical, pero sí. ¿Qué es esto que dices, no? Yo pienso, por ejemplo, ahora en Rosalía. Ella es una artista maravillosa y toca muchos palos, ¿no? Porque ella trabaja mucho la parte de coreografías, la estética, su personaje, la música. O sea, es muy buena profesional en cuanto a voz, pero también está constantemente innovando. Tocar muchos palos, como tú dices. Encontrar ese punto nuevo que gusta. Es que... Pero lo más básico, y creo que en realidad es que las canciones lleguen y te toquen, ¿no? Sí. Aquello que te dicen. Y también en cualquier cosa que hagas, sean negocios o sean artes, hay que tener suerte. O sea que la suerte a veces está... ¿Qué es la suerte? Bueno, pero la suerte se puede forzar. Vale. Claro. O sea, hay que tener suerte. Hay gente que tiene la suerte de que con una primera canción triunfan, pero no suele ser... Es más fácil tener suerte si tú vas haciendo una canción cada semana, porque es como que cada semana
tienes un número para la lotería y en algún momento eso pues da en diana, ¿no? Pensemos en la historia de David Bowie. Él tuvo muchos singles y muchos discos y actuaciones que nadie le hacía ni caso. Él tiene la suerte cuando compone el Space Oddity y la BBC la usa, esa canción, porque les venía a huevo, para ilustrar la llegada del hombre a la luna. Suena esa canción, todo el mundo se entera. Pero luego inmediatamente después cae en el olvido y muchas otras canciones tampoco funcionan. Entonces yo creo que si eres muy trabajador, la suerte es más fácil que llame a tu puerta, que no si tú haces un intento de conseguir algo, no te sonríe y piensas, bueno, pues ya pasó mi oportunidad. Hay muchas oportunidades. Es propósito y constancia, ¿no? Sí, es persistencia. Ser pesado. Ser pesado. Claro. Y también os quería preguntar, porque en estos oficios, además, como depende mucho de la respuesta del público, ¿cómo vivís vosotros? Yo creo que, como tú dices ahora, ¿no, Francesc? Llega un momento en que un libro tuyo tiene un boom, una canción tuya tiene un boom. Después puede ser que sintáis presión de decir, espero que lo siguiente que haga esté a la altura, miedo de lo que van a decir, ¿cómo gestionáis eso? Ya, interesante, ¿eh? Yo siempre he procurado crear desde un espacio muy personal, muy mío y muy para mí. Incluso a veces me he sentido, entre comillas, inseguro o mal porque ha habido gente de mi alrededor que me ha, bueno, que me ha destacado, que me ha hecho ver, según su opinión, de que tengo que tener en cuenta un poco más a la gente a la que, bueno, escucha mi música, ¿no? Por que el me tema, sigue. por lo que hablan las canciones, dices. Por el estilo en general de la música, a nivel, yo creo que más a nivel sonoro y de producción porque se puede producir una canción de 1000 maneras en el fondo, o sea, puedes hacerla más comercial, más intimista, más, no sé. Y a mí ha habido temporadas que esto me ha sacado un poco de quicio y que no me ha dejado dormir, entre comillas, porque he estado muy obsesionado con esto. De que, ostras, a lo mejor estoy escribiendo demasiado para adentro, ¿no? Y como... Pero yo creo que con el tiempo he comprobado que si lo hiciera de la... Bueno, de otra forma, o sea, si tú escribes una canción pensando en quién la va a escuchar o priorizas el público, ¿no? Como si estuvieras haciendo un producto, como un juguete o fabricando algo, pensando en el mercado. Acabas quemándote, porque al final, no sé, al menos yo soy como muy sensible y en este sentido me cuesta, estoy seguro y cómodo haciendo lo que me hace sentir bien. Claro. Y por eso tengo como este sentido de, bueno, tengo que tener una coherencia conmigo mismo muy grande, si no lo que hago no tiene sentido. Y lo veo así, es un poco, a lo mejor radical según cómo, pero... De momento me funciona, o sea, me funciona en el sentido que yo sigo haciendo música y sigo haciendo canciones y yo espero que nunca me canse de ello, pero bueno. Claro, y creo que has dicho algo muy importante y es, bueno, lo de afuera pueden decir cosas, pero si yo sigo con mi centro y mi centro es el por qué yo estoy creando, Claro. Y también me lleva a preguntar esto de, que os quería decir, ¿no? ¿De dónde sale la necesidad de crear para ti? Bueno... Es una manera de vivir y también de conocerte, entiendo, ¿no? Sí. Como Sí. para mí el arte es súper terapéutico. Yo también 100%. cuando estoy creando, tanto si es la parte gráfica o en la parte de la música, yo lo concibo desde el mismo sitio que tú. Y siento que cuando lo hago desde aquí, llega muchísimo más. Ya. Sí, 100%. Es una necesidad, es como una manera de sobrevivir, entre comillas. Sí, de ahí sale, y de mis experiencias, y del día a día, de cosas que vas viviendo y te impactan o te inspiran. Yo me lo voy apuntando todo en una libreta o voy grabando cosas al día a día en mi teléfono. Sí. ¿Y para ti cómo es? Bueno, a ver, quizás cuando empecé a escribir en la adolescencia era una necesidad en aquel momento, pero ahora para mí es una diversión. O sea, es dar una alternativa al aburrimiento de la realidad. O sea, para mí escribir una novela o escribir un libro de un tema que yo considero interesante es una vía alternativa a los noticieros, al tipo de contenidos que nos tratan de implantar, ¿no? En el día a día, que es muy descorazonador. Por lo tanto,
Para mí los libros o las películas o las cosas que consumimos culturalmente es como abrir una puerta a un universo paralelo donde sí las cosas pueden ser bellas, pueden ser sensibles y pueden suceder tal como deseamos. Para mí es un escape, una vía de escape, pero para mí, para los demás, es un mundo aparte en el que irte a vivir, el arte. Me gusta mucho esta definición. Yo creo, para mí también es algo así. Yo a veces tengo la sensación de que me siento muy triste si no estoy creando, porque tengo la sensación de que las creaciones es como si flotaran alrededor tuyo de alguna forma, y es una manera de crear, de aportar eso al mundo que a ti te gustaría ver en él. Y además compartido con otras personas, que ya me parece la bomba, lo máximo. Ya. Esto de las ideas y de la creatividad en realidad es... Ahora que has hecho esta metáfora, ¿no? De que tienes las cosas así flotando, a mí me pasa mucho que me tengo que forzar, entre comillas, a estar conectado cuando se me aparece una idea o me aparece una melodía y la rutina y el día a día te presionan para que lo ignores. Pero hay veces que estás ahí y que si estás teniendo una conversación con alguien y te viene algo, a mí a veces me ha pasado que tengo que decir, ostras, dame un minuto Sí. que voy al baño. Y ahí grabas tu idea porque son estas ideas así que salen de la nada y que a veces pueden ser semillas de algo muy grande o de canciones o de creaciones que te pueden dar mucho más, ¿no? Para ti la inspiración es del día a día, entonces, ¿no? Sí, yo soy poco, creo, disciplinado y a veces me gustaría más poder decir que... Porque al final sí que es verdad que las canciones y las creaciones acaban... o sea, tú las das forma a medida que vas trabajándolas y poniéndole muchas horas. Pero... Y a veces me gustaría poder decir, hostia, cada mañana o cada noche... Cada 3 días escribo, me siento a escribir 3 horas pero no, la realidad no es... Bueno, no lo logro. Pero sí que es verdad que hay momentos o temporadas en las que estoy más o bien susceptible o más receptor de inputs y ahí se cuecen muchas cosas como muy deprisa, ¿sabes? Estoy una serie de días o de semanas que no paro y que estoy súper obsesionado con escribir y vomitar. Y luego hay otras que me paso a lo mejor pues 2-3 meses sin poder escribir nada porque no me sale o porque estoy... Claro, es que además es un proceso... dimensión. Claro, a lo mejor no lo has materializado en el afuera. Hay un psicólogo que se llama David Grant que habla sobre ese proceso de la creación. Como hay un momento en que inconscientemente tú estás captando estímulos del exterior y tu inconsciente está haciendo un proceso de armonización con todo eso, de creación de algo nuevo. Y tienes intuiciones, pero quizás todavía no es el momento. Pero eso es como un parto interior que no puedes forzar. Y llega un momento en que eso sale. No sé qué pensáis, pero yo lo veo bastante así. De repente todas las ideas se encajan y no porque tú lo fuerces, sino porque hay una parte de ti que ha decidido que ya es el momento, que ya lo has sabido materializar. Es una cuestión de hábito, ¿eh? Los artistas que están siempre creando les sale solo todo. O sea, si tú eres una persona que trabaja en un banco de lunes a viernes y el domingo te reservas 2 horas para componer o escribir, te va a ser muy difícil hacer algo, porque es un cambio de paradigma mental muy grande. Pero, por ejemplo, los Beatles, cuando vimos ahora el documental de 8 horas de cómo hacían las canciones, ves que el Let It Be salía en un momento, dándole un poco al piano. ¿Por qué? Porque estás siempre haciendo eso. Sí. Porque salía en ese momento, pero llevabas mucho rato ya trabajando. Están siempre probando y entonces llega un momento en que fluyes. Y yo te digo, yo he escrito tantos miles de páginas en mi vida que si tú ahora me sientas en un café, te puedo escribir un cuento en 1 hora de un tema que me des en este momento. Pero eso también cualquier músico. Sí. En el fondo es como una musculatura. Lo has dicho muy bien. Sí, total. La capacidad de escribir es una musculatura, es como que cuanto más la practicas, más Tienes fácil. que entrenarte. Sí. Y eso es en lo que a veces me gustaría ser mejor. A veces no vas al gimnasio. No, Vas al gimnasio. exacto.
Exacto. No, y es muy fuerte y yo creo que tiene relación con el hacerte mayor. Al menos a mí ¿Sí? sí, me da esta sensación que, bueno, que la realidad se vuelve más cruda o la vida se vuelve más difícil o, bueno, más que más difícil es, ¿vale? Al menos, no sé. Hay veces que deseo, o bueno, que intento no olvidar la curiosidad y el niño, ¿no? Que tenía dentro o que con 16, 17 años cuando nos conocimos, Francesc, pues tenía esa pasión y esas ganas de comerme el mundo y no sé qué, y sin importarme lo que opinaran los demás, ¿sabes? O sea, bueno, tiene que ver con esto. Si volvierais a empezar ahora los inicios de vuestras carreras, ¿haríais algo diferente? Wow. A ver, la respuesta fácil es no, porque bueno, estoy, o sea, estoy como en paz con todo el camino que he hecho y si no me hubiera metido en, por ejemplo, en firmar ese contrato o en sacar el disco como Enrique aquí, a lo mejor luego nunca habría ido a Liverpool, ¿sabes? Y Liverpool fue, bueno, han sido uno de los mejores años de mi vida. Pero, bueno, no, yo diría, o sea, yo creo que lo sufrí mucho porque era muy impaciente. Que eres muy joven Entonces, también, ¿no? Cuando empezaste, claro. ya. Y desde que empecé, o sea, desde que firmé hasta que salió el primer disco, pasaron 3 años. Y fueron 3 años muy... Es muy peligroso cuando una persona joven Y tan joven, se le hace un claro. contrato, una gran discográfica como Sony, Claro, las expectativas son tan altas claro. que solo puedes fracasar. Porque Claro. es que Mucha presión. si no entras en los 40 principales es que ya ha ido mal la cosa. Sí, ¿no? un poco va por ahí. Así que yo diría un poco más de paciencia y de tranquilidad. Sí, mira, yo siempre digo, incluso ahora, yo siempre digo una cosa, son mucho más famosos mis libros que yo. Yo estoy seguro que si Héctor y yo vamos a Estados Unidos, a la India, todo el mundo conoce Ikigai, pero esos nombres no los saben ni pronunciar, no saben ni quién somos. Y por eso incluso muchas cosas que escribo y que publico hoy en día no funcionan. Yo siempre digo, si eres mi editor, hay una posibilidad de 7 de que te vaya bien, porque de cada 7 libros que escribo, 6 pasan desapercibidos y uno de repente tiene traducciones y se reedita y tal. Entonces, creo que el artista debe entrenar una mirada a largo plazo. O sea, si tú vas por el éxito inmediato, vas a acabar muy rápido tu carrera, ¿no? Porque la generación Nespresso, que digo yo, es vamos, hacemos esto, ganamos este dinero y tal, y me sitúo arriba de no sé cuántos seguidores. No funciona así. Esto es una carrera de fondo que tú has de pensar dónde quieres estar con 30, con 40, con 50. Has de amar la profesión. No tiene ningún sentido buscar el éxito si a ti no te encanta hacer eso. O sea, no hagas nada que no harías gratis, para entendernos, Ya. ¿no? Y por esto que dices de la carrera así como a largo plazo, yo insistía antes en hacer lo que realmente a ti te apetece, o sea, a ti te hace sentir bien. Porque si intentas imitar, si intentas hacer algo para alguien que no es tú mismo, te acabas quemando. O no lo sé, es mi opinión. Gracias. Pues sí, yo también opino lo mismo. Tienes que amar mucho lo que haces. Tengo 2 últimas preguntas para vosotros, que son las que hacemos a los invitados siempre en este podcast. Una es, ¿cuál es vuestro momento mala persona? Yo te diría que mi momento mala persona está más en la fantasía que en la realidad. Por ejemplo, cuando vi la película Death Note, que es la adaptación de un anime, de un manga, donde un chico recibe una libreta donde puede escribir los nombres de quienes no deberían existir, y ves en el mundo personas que están haciendo daño a miles de personas, y dices, ojalá tuviera esta libreta y pudiera apuntar ese nombre, ¿no? Se terminaría muchos problemas. En la vida real, yo creo que la mala persona y el bueno, el feo y el malo está dentro de uno mismo. O sea, tenemos todas las posibilidades como un semáforo. A veces sale una luz y a veces sale la otra. Yo... Es muy difícil esta pregunta, no sé. A ver, muchas veces he pensado que he sido mala persona cuando intentas protegerte. No lo sé, es que es muy difícil. O sea, yo a veces
O sea, intento priorizar el poder escribir cuando me apetece, cuando siento que tengo que escribir, para... Bueno, porque en eso que estés haciendo puedes salir algo muy guay o muy interesante, o te puede abrir las puertas a algo que nunca hubieras imaginado. Y como en mi caso pasa pocas veces o en momentos muy concretos, cuando eso está pasando, automáticamente desactivo Radar social. sí, Sí. el resto de mi realidad, ¿no? Y de mis relaciones. Y entonces, bueno, esto ha hecho que a veces alguna gente se haya sentido mal porque... Pero no sé, yo te diría que esto. Hay un libro que se llama Set Boundaries, Find Peace, o sea, establece límites, encuentra la paz, de Nedra Glover Tawwab. Y hay una frase que ella dice que no existe la posibilidad de poner límites sin sentirse culpable, pero hay límites sanos muy necesarios, ¿no? A lo mejor, y a veces tampoco no puedes controlar, ¿no? Puedes explicarle a la persona que no es personal, pero que es necesario para ti, ¿no? Claro. Es que el momento mala persona también es un momento en que a lo mejor decido hacer algo que es bueno para mí, aunque el otro no lo entienda. Ya, claro. Sí, sin duda. Oye, y la última pregunta es, ¿qué es para vosotros una verdad incómoda? Y si tuvierais que tener una conversación incómoda con alguien, ¿quién sería y qué le diríais? Para mí una verdad incómoda es aquella que te saca, entre comillas, de la zona de confort de la que hablan los psicólogos. Cuando te haces preguntas que sabes que si las contestas vas a tener que trabajar en una dirección diferente en la que estás. Entonces, por eso a veces nos ocupamos tanto y tenemos tantas citas y buscamos tantos estímulos. Porque de hecho, a la que se produce el vacío vienen las verdades incómodas. Pues nadie está satisfecho con la totalidad de su vida. Siempre hay cosas que fallan, ¿no? Entonces yo diría que la verdad, las verdades incómodas surgen del silencio, de dar un espacio para que puedas interrogarte, cosa que hacemos muy poco a menudo. Ya, yo iba a decir aprender a estar solo, porque es un proceso que a mí me ha costado lo suyo, sobre todo durante los meses que estuve haciendo el disco. Me fui a vivir a los Pirineos, y después también del confinamiento, de la pandemia, estuve muchos meses yo solo y, ostras, es como, bueno, fue muy heavy, muy incómodo a momentos, porque te acabas conociendo aún más, ¿no? Y eso fue, bueno, aún estoy procesándolo. ¿Y con quién tendríais esta conversación incómoda? A ver, una conversación incómoda yo la podría tener con mi padre, que ya no vive, pero si pudiera viajar en el tiempo, como es un hombre que nunca habló, pues una conversación incómoda sería preguntarle cómo se siente, qué problemas o qué ha supuesto para él la paternidad, qué le habría gustado recibir de mí, que quizás yo no le di, ¿no? Yo creo que conversaciones incómodas, para mí, ellas que no pudimos tener en su momento. Sí, conversaciones pendientes. Pendientes, sí. Ya, yo antes he dicho como conmigo mismo, de pequeño, de más joven, me gustaría a lo mejor, bueno, para hablar sobre todo de esto del mundo de la música, que es muy, a veces muy agradecido, pero otras veces también muy cruel y muy complicada de gestionar. Sobre todo cuando te expones a tanta, bueno, vulnerabilidad y, ¿no? Porque estás como trabajando con la materia prima de las emociones, y yo que me lo tomo tan a personal, ¿no? Y Claro. es difícil, pero sí, de esto. Jo, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Para mí ha sido súper nutritiva compartir este espacio con vosotros. Gracias, Mireia. Gracias. Ha sido muy interesante hablar de todo esto, y a todos los que nos estáis escuchando. Muchísimas gracias, un placer. Pues hasta aquí el episodio de hoy de Verdades Incómodas, un espacio donde siempre decimos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas, y al habla una servidora que me llamo Mireia Chaus y trabajo como comunicadora, como creativa y como actriz de voz. Un beso y nos vemos en el próximo episodio.